Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador, Jesús de Nazaret. Quiero pedirles, por favor, que abramos la Escritura en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a abrir en el capítulo 17. Hechos 17. Y vamos a leer desde el versículo 16 hasta el versículo 25. Hechos 17, desde el versículo 16 hasta el versículo 25. Y la palabra del Señor dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podemos saber qué es esa nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas y queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Que el Señor bendiga su palabra. En esta mañana nosotros vamos a titular a nuestra enseñanza, nuestra predicación, como el mercado de las religiones. El mercado de las religiones. Yo quisiera que hagamos una breve introducción, hermanos, poniendo tal vez una analogía de lo que nosotros vivimos en nuestros días, para hacer luego una aplicación a lo que Pablo estaba viviendo en esos días, y también una aplicación de lo que Pablo vivía en esos días en cuanto a la superstición, a la religiosidad, a la idolatría, aplicado también a nuestros días, a los días presentes, especialmente al evangelio, a la vida evangélica que nosotros vivimos hoy. Nosotros, por ejemplo, sabemos de que hay algunas calles en Lima que se caracterizan por la venta de ciertos platos especiales de comida, y donde las personas acuden para satisfacer algún antojo que se les haya venido. Muchas veces cada persona ya tiene un sitio especial dentro de toda esa variedad de puestos de comida al cual acuden con frecuencia. Por ejemplo, hay un plato de comida exclusivo que se sirve en diferentes puestos alrededor del Estadio Nacional. No sé si ustedes quizás ya se están recordando cuál es ese plato que se sirve alrededor del Estadio Nacional. Se llaman los anticuchos, los famosos anticuchos. Y en ese lugar nosotros podemos encontrar muchos kioscos. Encontramos una cantidad grande de kioscos que están en la vereda, en la parte externa, donde pues se venden estos anticuchos, y cada uno de estos puestos tiene su propio jalador. Es decir, una persona que trata de hacer que los transeúntes escojan su kiosco en particular para comenzar a servirse dicha comida. Tal sitio nosotros podríamos llamarlo tal vez como un mercado de venta de anticuchos, donde cada cual hace lo posible por tener una ventaja para que se convierta en el kiosco favorito de alguien.
Tal vez otro ejemplo que nosotros podemos tener en la mente es Mistura, ¿no? También es una feria gastronómica, es como un campo bien grande donde existen diferentes kiosquitos, diferentes puestos de diferente tipo de comida, pero finalmente todo es comida. Tal vez nosotros también hemos ido de casualidad a algún restaurante que es tipo buffet, y hemos encontrado ahí también adentro mucha cantidad, una variedad muy grande de comida, ¿no? Donde uno se sirve lo que quiere, lo que le gusta, y lo que no le gusta pues simplemente no se lo pone en el plato. Y quizás esta comparación tenga en común un común denominador con lo que nosotros hemos leído en la Sagrada Escritura, y esta comparación tiene que ver con un lugar donde es como un mercado, y en ese mercado se venden muchas veces determinado tipo de producto o de alimento, como estamos viendo nosotros, o un mercado también donde se vende alimentos, pero diferentes clases de alimentos. Y así también era este lugar, esta ciudad, Atenas. La Escritura nos enseña que era una ciudad que estaba llena de idolatría. El común denominador de esa ciudad es que parecía un mercado donde había, hermanos, más de 3,000 ídolos. Usted puede imaginarse una ciudad donde hay más de 3,000 ídolos. Pues eso es lo que el apóstol Pablo estaba viendo ahí en Atenas. Nosotros vemos en el contexto del capítulo 17 del libro de los Hechos, cómo es que el apóstol Pablo llega a esa ciudad. Él había estado en Tesalónica, había predicado en la sinagoga de los judíos, y se arma un alboroto tremendo que lo obligan a Pablo a salir de la ciudad de Tesalónica. Los judíos se enfurecieron mucho porque a raíz de la predicación del apóstol Pablo, algunos de los judíos se convirtieron al cristianismo, y esto había despertado celos, dice la Escritura. Luego Pablo llega a Berea, donde nosotros ya sabemos que ahí habían unos habitantes que eran más nobles que los de Tesalónica, y ellos eran los bereanos, que escuchaban la predicación del apóstol Pablo, y ellos también verificaban que lo que Pablo estaba explicándoles, exponiéndoles, era conforme a lo que estaba escrito, o a la escritura del Antiguo Testamento que ellos tenían antes. De igual manera allí también ocurre. Estos de Tesalónica habían descubierto de que Pablo también estaba en Berea, y estaban pues dispuestos a armar tal vez el mismo escándalo por los celos que ellos tenían, de tal manera que Pablo y sus compañeros tuvieron que irse de allí. Pero dice la Escritura que Pablo estaba solo en Atenas. Él estaba esperando a que sus otros dos compañeros se diesen el encuentro con él. Cuando Pablo llega a Atenas, según podemos ver nosotros en nuestro pasaje que hemos leído, su espíritu se enardecía al ver la ciudad que estaba entregada a la idolatría. Y es importante, hermanos, que nosotros entendamos esta actitud del apóstol. Ya les he dicho que era una ciudad donde había más de 3,000 ídolos. Usted se puede imaginar 3,000 ídolos en esa ciudad. Todos eran dioses paganos. Tremendo era. La versión oro, por ejemplo, del versículo 16 que hemos leído, dice: mientras que Pablo los estaba aguardando en Atenas, se consumía interiormente su espíritu considerando aquella ciudad entregada toda a la idolatría. Toda la ciudad estaba entregada a la idolatría. Y esta es la manera en que el Espíritu Santo comienza a enseñarnos. Yo creo que el Espíritu Santo, perfecto como es Él, tiene un orden para demostrarnos a nosotros qué cosa es lo que estaba pasando en esa ciudad. Y lo que debemos entender primeramente, porque así nos enseña el Espíritu Santo, es de que toda, sin excepción, toda esa ciudad estaba entregada a la idolatría. Es decir, era una ciudad, como les vuelvo a recalcar, plagada de ídolos, y el espíritu del apóstol se deshacía por eso. Atenas parecía este lugar donde había una oferta religiosa para todos los que la visitaban. Usted puede imaginarse entrando en Atenas. Atenas era una ciudad muy conocida por su arquitectura,
porque habían muchos filósofos que estaban viviendo allá en ese tiempo. Atenas era muy conocida también por esta idolatría. Un escritor dice que era mucho más fácil encontrar a un ídolo falso que encontrar un ser humano en esa ciudad. Era mucho más fácil. Había una oferta religiosa. Usted llegaba allí y encontraba una religión conforme a lo que a usted le gustaba. Usted tenía que preguntar, ¿y tú qué postulas? ¿Y tú qué postulas? ¿Y tu Dios qué acepta? ¿Tu Dios qué quiere? ¿Tu Dios qué exige? Y uno comenzaba, así como habíamos puesto ese ejemplo del buffet, uno comenzaba a decir, bueno, este Dios me gusta a mí, me lo pongo en mi plato. Este Dios no me gusta a mí. Este Dios sí me gusta a mí, yo lo pongo en mi plato. Este sí, me lo pongo en mi plato, de tal forma de que la oferta religiosa de las religiones que había ahí podía satisfacer el corazón de cualquier hombre. Atenas era una ciudad que no era muy conocida por ser una ciudad económicamente próspera. Su economía no se movía de esa manera, pero sin embargo había mucha gente que tenía poder, mucha gente que tenía conocimiento, mucha gente que tenía sabiduría, mucha gente que estaba inculcándose en el estudio constante de aquellos hombres o pensadores de aquel tiempo. Pero lo que vemos aquí es que era un mercado de religiones. Y este relato, hermanos, no solamente describe la situación de aquella ciudad en los tiempos apostólicos, sino que, como vamos a observar con la ayuda del Espíritu Santo, también tiene una aplicación para la religión de nuestros días, para nuestros días actuales. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado la frase que dice, todos los caminos conducen a Roma? ¿Cuántas veces? De la misma manera en nuestros días se piensa que todas las religiones conducen al cielo, que todas ellas llevan a Dios, tanto el mormonismo, el budismo, los falsos testigos, el catolicismo romano, el adventismo, el hinduismo, la religión musulmana, el cristianismo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántas veces hemos oído eso? Tal vez una descripción más cercana a lo que el apóstol Pablo vio en Atenas es nuestro parque Chabuca Granda, en el centro de Lima, donde hay mucha oferta religiosa para todos los gustos, y es un centro de debates doctrinales, así como lo fue también Atenas, esa ciudad en el tiempo del apóstol Pablo. Allí en ese parque Chabuca Granda, que queda cerca de la casa del Palacio de Gobierno, allí nos ha tocado ver a nosotros, ¿a quiénes? A evangélicos, a los israelitas, a los gnósticos, a los unitarios, a los adventistas, etcétera. Es un lugar de discusiones, básicamente, donde se defiende la religión propia y se ataca la religión que no es nuestra, la religión ajena. Y este sitio es quizás lo más parecido a la ciudad de Atenas que vemos en la Escritura. Ya les decía de que la ciudad de Atenas era la capital de Ática, en Grecia. Su nombre viene de Atenea, la diosa de la sabiduría, la diosa del conocimiento. Esto es para que nosotros vayamos teniendo una idea de cómo es que era apreciada ya el conocimiento, la sabiduría. Una persona que tenía más conocimiento, más sabiduría, era tenida en mejor. La diosa de la sabiduría era precisamente Atenea. Atenas era una gran ciudad, era importante por sus monumentos y por su arquitectura, nada más que por eso. Ya se imaginan que mucha arquitectura, muchos monumentos estaban pues dedicados a los dioses paganos de ese entonces. Llegar a Atenas podemos compararlo como llegar a una gran ciudad como Manhattan y sus rascacielos y su arquitectura moderna, pero también llena de ¿qué? Llena de pecados, llena de corrupción moral. Manhattan es una cosa bonita posiblemente en cuanto a su estructura arquitectónica, pero cuando usted camina por la calle ve cada cosa. Ve hombres caminando de la mano, dándose besos a la plena luz del día, delante de los niños, delante de los jóvenes. Manhattan es una ciudad donde usted ve perversión sexual, la forma como están vestidas, aún mujeres que tienen como 90 años. Le va a enseñar a usted que es una ciudad que está muerta en delitos y pecados. Es una ciudad también que está en toda
corrupción moral. Por ello este pasaje de las Escrituras es también para nosotros. Y Lima no cambia mucho de Manhattan. Puede ser que haya un hermano, alguien, un ser humano que vive en la provincia, en cualquier provincia, o en la sierra de Perú, cuando viene a Lima, se queda asombrado, ¿no? Cuando se va por los edificios, dice, wow, ¿qué? Pero también uno comienza a ver mucha podredumbre moral, mucha podredumbre moral. Lo que nosotros vemos aquí es que Atenas estaba plagada de idolatría, estaba llena de dioses falsos, abundaban en ella los ídolos. Y como les decía, un escritor de aquella época dijo que en Atenas había más ídolos que habitantes. Más ídolos que habitantes. Más de 3,000 ídolos. Aparentemente, esto no tendría que ver nada con nosotros o con nuestros días. Nosotros decimos, pues no tenemos ídolos como ellos los tenían. No tenemos ídolos. Por lo general vienen a nuestras mentes las esculturas, las pinturas, quizás del catolicismo romano, y nosotros decimos, pues eso no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con nosotros. Pero nosotros tenemos que detenernos un momento y responder a la siguiente pregunta. ¿Qué es un ídolo? ¿Qué es un ídolo? Hermanos, un ídolo es todo aquello que nosotros amamos, protegemos, defendemos y servimos antes que al Dios de la Biblia. Amamos, protegemos, defendemos y servimos antes que al Dios de la Biblia. Y es algo que, por ejemplo, quizás a veces no nos damos cuenta de que lo amamos, pero ¿cómo caemos en cuenta que sí lo amamos? Porque los protegemos a nuestro ídolo y lo defendemos también. Es una manera de servir. Un ídolo no necesariamente es un yeso o una figura tallada o pintada. Eso es lo que el diablo quiere con todo su corazón malvado que nosotros creamos. Y decimos nosotros, no, yo no soy ningún idólatra, porque no adoro ninguna figura tallada. Pero eso no es la idolatría necesariamente. El pecado puede ser un ídolo. ¿Cuántas veces hemos escuchado personas justificando su pecado, defendiendo su pecado, amando su pecado, practicando su pecado, sirviendo su pecado, sin poner la más mínima resistencia? Yo les decía, el pecado puede ser un ídolo. ¿Alguien ha escuchado del dios Baco? Yo creo que no hemos escuchado del dios Baco. Él era el dios del vino, de la bebida alcohólica, pero no solamente allí. Baco era el dios del baile. Baco también era el dios de los placeres de la vida. Ahora yo le pregunto, ¿a cuántos conoce usted dentro y fuera del Evangelio? Y es triste decir eso. Dentro y fuera del Evangelio, que defienden el consumo de bebidas alcohólicas, el consumo de tabaco, los bailes y los placeres de la vida del mundo. Pues tal persona tiene su Dios, y su Dios se llama Baco, solo que él no lo sabe, o ella no lo sabe. Nosotros mismos podemos ser nuestros propios dioses, nosotros. Cuidamos mucho nuestra apariencia, cuidamos mucho nuestro nombre, evitamos las críticas hacia nosotros, es decir, nos amamos, nos protegemos, nos defendemos, nos servimos más que al Dios de la Biblia. Yo soy mi Dios. Otras personas también pueden ser nuestros dioses. Y un ejemplo presente y real es la idolatría hacia predicadores calvinistas, sin importar los pecados en los que ellos caen o sus inclinaciones evidentemente ecuménicas y otras inclinaciones mundanas, o sus visitas a sitios donde van los apóstatas. Estos predicadores son amados, son protegidos, son defendidos y son servidos antes que al Dios de la Biblia. Otro pecado de idolatría
Y este es uno que debemos prestar atención. Otro pecado de idolatría es evidenciado también por las palabras de Cristo cuando Él nos dice en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá el uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón, dice el original. No puedes servir a Dios y a Mamón, o las riquezas. ¿Qué significa esa palabra Mamón? Significa la acumulación de riqueza, riqueza material, por medio de la influencia de un objeto falso de adoración o devoción. Ahora, yo quisiera que con esta definición que les he traído, nosotros pensemos, nos preguntemos lo siguiente: ¿acaso nosotros que vivimos para poseer riquezas materiales en este mundo? ¿O deseamos riquezas materiales en este mundo? Una manera que nosotros podemos ver si es que servimos a Mamón es nos dedicamos mucho a nuestros negocios descuidando otras áreas importantes de nuestras vidas y aún nuestros hogares. Dedicamos nuestras vidas únicamente al trabajo para ganar más dinero, es decir, trabajamos para vivir y vivimos para trabajar. ¿Cuántas personas hemos conocido? Quizás que ellos viven pensando hay que hacer horas extras, y no salen de sus trabajos si es que no los botan, no los echan. Váyase para su casa. Mamón, el dios de la riqueza. Mamón, el dios de las posesiones materiales. Porque uno puede decir, bueno, ¿y para qué trabajo mucho? Porque quiero comprarme un televisor, quiero tener algo en mi casa. ¿Para qué estoy tan involucrado en los negocios? Porque quiero comprar una casa más grande. O a veces decimos, ¿y para qué mando a trabajar a mi esposa? Porque necesitamos comprar un automóvil del año. Posesiones, posesiones, posesiones y posesiones. Eso es idolatría también. Nuestra sociedad actual también está controlada por este dios Mamón, dios de las riquezas. Solamente que hay muchos que no lo saben, y para demostrarlo, yo quisiera que veamos este ejemplo por medio de las siguientes preguntas. ¿Qué les motiva a los médicos a incursionar en el negocio de abortar a los bebés? ¿Qué negocio? ¿Cuál es el objetivo por lo que un médico abre una clínica abortiva? Dinero. Su dios es Mamón. ¿Por qué las personas abren negocios de tragamonedas? Su dios es Mamón, es dinero. El dios Mamón está también ligado a otro dios, es el dios yo. Y esto es fácil de discernir en estos argumentos acerca de la idolatría. Por eso es que yo les decía, la situación actual en la que nosotros estamos viviendo no es muy distinta a la situación de Atenas, si es que nosotros entendemos claramente qué cosa es idolatría. Y cualquier persona que viene a Lima o que viene a Atenas o que viene a cualquier ciudad se va a dar cuenta de que esa ciudad está llena de idolatría. O a veces dentro de la iglesia van a tener que ver, esa iglesia está llena de idolatría. No hay ninguna pintura allí, pero hay idolatría en el corazón de aquellos que son miembros de las iglesias evangélicas. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Tenemos nosotros algún ídolo? Quizás Mamón sea un ídolo y nosotros no lo podemos saber. Recordemos que en la predicación anterior, cuando hemos estado tratando nosotros acerca de la oración, vimos el estándar de Dios en cuanto al todo del hombre. En Marcos 12:30 dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Solamente el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios trino, es quien debe ser amado, protegido, defendido y servido. Nadie más. Eso es lo que Dios demanda del hombre.
eso, amarle a Él. Y yo no voy a entrar a los detalles de lo que significa proteger, ¿no? Estamos viendo que la Escritura nos enseña también que debemos contender ardientemente por la fe. Es defender, hacer apologética, como Pablo también lo hacía. No es que Dios necesite nuestra protección, pero nosotros somos los elementos secundarios que Dios utiliza para que su evangelio sea defendido, para desenmascarar la idolatría, como nosotros también estamos hablando ahora. Pero volviendo a nuestro texto, en Hechos 17, vemos que el apóstol Pablo se va a enfrentar a cierta clase particular de idolatría, aquí en este texto que hemos leído. Una idolatría hacia la ortodoxia fría, una idolatría hacia las obras piadosas, una idolatría hacia el hedonismo de los epicúreos y una idolatría hacia la ética de los estoicos. El versículo 17 nos habla de dos clases de idolatría: la idolatría hacia la ortodoxia fría y la idolatría hacia las obras piadosas. Yo quisiera que nosotros veamos esto. El versículo 16 nos habla de toda una ciudad plagada de idolatría, y el versículo 17 nos dice que en aquella ciudad plagada de idolatría hay una sinagoga con dos grupos de personas: judíos y prosélitos gentiles. Es tremendo. O sea, la Escritura no dice que esta sinagoga estaba separada de esa ciudad o estaba dentro de la ciudad, pero no había caído en la idolatría, sino que ellos formaban parte de esa idolatría. Y en primer lugar yo quisiera que notemos algo muy importante, porque a veces tenemos que ir a diferentes pasajes de la Escritura para ir formando en nuestra mente qué cosa es lo que estaba pasando en ese lugar, en Atenas, en ese momento cuando Pablo estaba allí. El versículo 23 dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, el que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. O sea, ya vamos viendo. El versículo 16 nos dice: esta es una ciudad plagada de idolatría. El versículo 17 nos dice que en esa ciudad plagada de idolatría hay una sinagoga donde hay judíos y hay griegos piadosos o paganos. Y el versículo 23 lo que hace es decirnos a nosotros de que Pablo había estado recorriendo esa ciudad y él había visto: acá hay un ídolo, 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 acá no hay un ídolo. Pero en ninguna parte se nos dice aquí en la Escritura que Pablo diga: aquí hay un ídolo, o no hay otro, tenemos otro espacio vacío que diga el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y nosotros nos ponemos a pensar: ¿pero cómo? Si había una sinagoga en esa ciudad, ¿es que acaso ellos no predicaban del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? No había un lugar donde diga eso en un letrero. Sin embargo, había una sinagoga en aquella ciudad donde aparentemente debería rendirse culto al Dios creador de los cielos y de la tierra. Y esto es raro, hermanos. Esto es raro. La única explicación posible para ello es el mismo mal del que el cristianismo vive hoy. ¿Cuál es? La tolerancia con todas las posiciones. En esa sinagoga no les importaba que fuera de sus puertas hayan 3,000 ídolos. Ellos no salían a predicar al Dios verdadero. Ellos decían: no hay que meternos. Hay que dejarlos nomás con sus ídolos. Nosotros quedémonos aquí encerrados. No necesitamos entrar en conflicto con ellos. Porque nosotros notamos aquí en la Escritura que se nos enseña de que al apóstol Pablo lo llevan al Areópago. ¿Y por qué lo llevan al Areópago? ¿Saben por qué lo llevan al Areópago? Porque ellos tenían que escuchar la religión que Pablo estaba hablando para ver si es que era una religión dañina, era una religión que atacaba a su idolatría o no atacaba. Ellos estaban dispuestos a recibir cualquier otra religión más. Tenemos 3,000. ¿Tú quieres traer la tuya? Pues tenemos 3,001. ¿Usted quiere traer la suya? Tenemos 3,002. ¿Usted quiere? En tanto que esa religión, esa idolatría, no ataque la idolatría de ellos.
Vemos, esa es la razón por la cual es que estos filósofos lo llaman aparte a Pablo, para que Pablo les diga, háblame tu religión. Quiero saber si tú vas a atacarme a mí. Quiero saber si tú vas a atacar a este Dios, si tú vas a atacar a este Dios, si tú vas a atacar a los estoicos, si tú vas a atacar a los epicúreos. Esa es la razón. Pero vemos de que los judíos estaban allí también. Y precisamente esto debe enseñarnos mucho a nosotros, de que esta sinagoga esté dentro de esa ciudad plagada de idolatría, y la Biblia incluye a esa ciudad dentro de la idolatría de esa ciudad, aunque ellos no tuvieran ídolos. Romanos 2, 17 al 23. Dice aquí la Escritura, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley. Te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad. O sea, ellos conocían el Antiguo Testamento. E instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías que tú eres guía, que tú eres luz, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios. Hermanos, esta clase de hombres dentro de esa sinagoga tenían esta característica, eran judíos. Se apoyaban en la ley, conocían la voluntad de Dios, confiaban ellos de que eran guías, confiaban de que eran luz, ellos confiaban que eran instructores, que eran maestros y además se jactaban de la ley. Sin embargo, la Escritura dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿No nos recuerda esto mucho de lo que vivimos en el evangelicalismo moderno? Hermanos, esa es la ortodoxia fría, que era la idolatría en esa sinagoga. Era una ortodoxia fría. Conocían la voluntad de Dios, pero era fría. Ellos solamente estaban tranquilos mientras conozcan más de Dios, conocían más de Dios. Mire cómo dice Mateo 23, 2, 3, dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Tenían calibrado su intelecto con lo que la palabra de Dios enseñaba en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, pero ellos no lo practicaban. Entonces es que el Señor le decía, mira, ellos tienen buena ortodoxia. Ellos no te van a traer una herejía a ti, ellos te van a enseñar bien. Obedéceles, pero no los imites. ¿No es eso lo que nosotros vemos ahora, hermanos, en el evangelicalismo moderno? ¿Cuántos sermones que enseñan que sin santidad nadie verá al Señor se predican en nuestros días? ¿Cuántos predicadores vivimos en santidad y exhortamos a nuestros hermanos a vivir piadosamente? Es muy fácil predicar acerca de la santificación, pero ¿la vives? ¿La vivimos? Vivimos en los días en que hablar de la obediencia a Cristo causa una reacción de acusaciones por las cuales a ustedes le van a llamar legalista, fariseo, sectario, hereje. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un cristianismo contemporáneo donde están felices con la ortodoxia fría, una ortodoxia muerta. Porque cuando usted dice eso que tú enseñas, aplícalo a tu vida, fariseo, sectario, legalista, papista, autoritario. Las personas buscan solamente información doctrinal, libre de herejía, sin vivir la vida cristiana. Es decir, se idolatra a la doctrina, pero se desobedece, pero se aborrece la obediencia. Se idolatra la doctrina, pero se aborrece la obediencia. Esa es la forma de idolatría que Pablo había visto en esos judíos.
También nosotros observamos en el versículo 17, es la segunda clase de idolatría, que se nos habla de ciertas personas a quienes la Biblia les llama piadosos, o personas devotas, o los gentiles temerosos de Dios, como dice la Biblia de las Américas. Y hermanos, nosotros nos preguntamos, ¿cómo es que Pablo debatía con aquellos quienes quieren obedecer de manera piadosa al Dios de los judíos? ¿Por qué debatir con ellos? Con personas que están esforzándose por obedecer a Dios. ¿Saben por qué, hermanos? Porque la piedad sin Cristo es salvación por obras. La obediencia sin Cristo es obediencia ciega. Es una obediencia que te va a llevar al infierno. Hacer religión, mire, hacer religión era la idolatría de aquellos piadosos. Otra forma de idolatría. Llevar a cabo las obras de la ley en la carne, no en el poder del Espíritu, es el fin supremo del corazón torcido que ha hecho de las acciones religiosas el ídolo que piensa que lo pueden llevar a la eternidad con Dios. Por eso también el Señor dice en Mateo 15:8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Obediencia sin el corazón. Idolatría. Idolatraban las buenas obras. Para estos piadosos, la religión hebrea parecía superior a las otras. Recordemos que eran gentiles, o sea, no eran judíos, eran paganos. Pero estos paganos, luego de que comienzan a ver en ese mercado de religiones, ellos comienzan a ver, no, pues, pero esta religión de los judíos es razonable. Es una religión que se ve que tiene cierta consistencia, lógica. Entonces yo adopto eso. Dime qué tengo que hacer ahora. Yo quiero ser como un judío. Quiero adoptar esa religión. ¿Qué tienes que hacer? Y ahí comienzan, pues tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Y esas personas comienzan a tratar de amoldar su vida a todos los haz esto del Antiguo Testamento y a todos los no hagas esto del Antiguo Testamento. Aquí era una religión donde se pone gran énfasis en lo externo, dejando de lado el corazón. Seguir al Dios de Abraham sin amarlo, obedecerlo, pero sin entregarle el corazón. Tremendo, eso es idolatría, hermanos. Obedecer a Dios sin darle el corazón. Hay personas que piensan que pueden llegar al cielo de esa forma. Y eso no es posible, de acuerdo a la Escritura. Y estas eran personas que estaban llenas de obras religiosas, pero ellas mismas se encontraban vacías de sentimientos hacia el Dios verdadero. Ellos hacían, o sea, estos piadosos hacían las buenas obras por y para ellos mismos. No eran para Dios. Y esa es la idolatría a las obras de la ley. Pablo ahora se va a enfrentar, ya hablamos de estas dos idolatrías, ahora Pablo se va a enfrentar en un lugar llamado Areópago. En inglés es Mars Hill, es la colina de Marte, así sería, la colina de Marte. Marte es un dios griego, creo, o romano, no recuerdo bien, pero es un dios de ese tiempo. Y ese lugar, Areópago, la colina de Marte, era un lugar lleno de debates. Un lugar. Y Pablo se va a enfrentar allí a dos clases de filósofos, a dos clases de idolatría. A la idolatría hacia el hedonismo, que son los epicúreos, y a la idolatría hacia la ética, que eran los estoicos. Atenas era el centro intelectual de aquel entonces, no debemos olvidarlo, centro intelectual de aquel tiempo. Filosofía, ¿qué significa filosofía? Yo traje una definición de la Wikipedia. Dice: la filosofía del griego antiguo, philein, amar, y sofía, sabiduría, amor a la sabiduría. En latín es como filosofía, es el estudio de una variedad de problemas fundamentales acerca de cuestiones como la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, la belleza, la mente y el lenguaje.
Pero el amor al conocimiento nunca puede satisfacer las necesidades profundas del alma. Pero eso es el tiempo en que nosotros, hermanos, vivimos. Los epicúreos, estos filósofos, defendían la teoría hedonista, la búsqueda del placer como fin supremo de la vida. La búsqueda del placer como fin supremo de la vida. Ahora yo quisiera preguntarle, ¿recuerda usted quién usó esta palabra para aplicarla al cristianismo bíblico? Hedonismo cristiano. Hedonismo cristiano es un oxímoron. Son dos palabras juntas que son opuestas entre sí. Es como decir una muerte viva. Eso no es posible, ¿no? O sea, juntamos esas dos palabras, pero ahí está mal, hay una contradicción entre ellas mismas. O una llama fría. No es posible eso. Hedonismo cristiano tampoco es posible. Pero John Piper fue el que acuñó esta nueva tendencia de ¿qué? De la búsqueda del placer como fin supremo de la vida, porque finalmente eso es lo que él postulaba. John Piper sería un epicúreo de nuestros días. Él acuñó la frase que dice: Dios se gloria más en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. No, parece bíblico, ¿verdad? O sea, a simple vista nosotros escuchamos y decimos, wow, cuánta profundidad teológica y bíblica. No, hermanos, eso es mentira. La Biblia dice que Dios se glorifica más cuando nosotros le obedecemos a Él. Cuando nosotros le obedecemos a Él, Dios es más glorificado. Y esto es inventar algo nuevo. Y lo nuevo en teología es falso. Esta frase es una contradicción. No puede existir un cristiano hedonista. La invitación para venir a Cristo no incluye una promesa de felicidad. No hay, ¿dónde hay felicidad para un cristiano? Cristo dijo: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Dónde encaja ahí la búsqueda de la felicidad en la vida de un cristiano? Salvo que no quieras vivir piadosamente, salvo que niegues tu fe, tus principios, tus creencias, los dobles ante la cultura, por vergüenza quizás o por miedo. No hay otra forma. Para los hedonistas el sufrimiento es algo negativo. Para ellos, los epicúreos, era negativo el sufrimiento. Ellos lo veían como malo. Pero la cruz es el símbolo del sufrimiento. Y la cruz es el símbolo de Cristo y es el símbolo del cristiano. Cuando el Señor dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esos pensamientos de estos filósofos eran completamente contrarios a la fe cristiana. Los epicúreos, ¿saben qué también negaban ellos? Ellos negaban que el mundo había sido creado por Dios. Por lo tanto, pues, si Dios no creó el mundo, no había un Dios que gobierne en ese mundo. De allí que el apóstol Pablo le responde diciendo sin ningún temor, en el versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Es decir, Dios creó el mundo y Dios es el que gobierna, y un día tú vas a rendirle cuentas a ese Dios. Pablo no tenía miedo. Usted se imagina una ciudad plagada de idolatría y a un cristiano predicando en medio de ella. ¿Usted tiene idea cuánto valor se necesita para confrontar todo eso? Y Pablo venía de Tesalónica, de donde pues habían hecho un alboroto para agarrarlo, lincharlo y matarlo. Y venía de Berea también, donde igual habían buscado al apóstol para quitarle la vida. Y ahora va y se expone delante de los filósofos en Atenas. Eso es tener amor por Cristo. Ese es el verdadero amor. Es dar su vida por Él. Es hablar la verdad sin importar las consecuencias que podamos pasar nosotros como personas. Y esto pues nos recuerda a nosotros, aquellos quienes creen en la evolución. Los epicúreos creían en la evolución, y de otros que creen en la evolución teísta, negando la creación del mundo en 6 días literales. Ahí tenemos al nuevo calvinista Tim Keller.
Es otro epicúreo de nuestros días. Porque él no ve 6 días literales en la creación. Él dice, bueno, Dios creó algo y ese algo después agarró, solito tomó forma y no sé qué más. Los epicúreos sostenían también, fíjense, eliminarle la preocupación y el temor a la vida después de la muerte. Ellos decían, pues después que tú mueres no pasa nada. Ellos creían de que eran como unas moléculas, unos átomos que cósmicamente después se desvanecían, y simplemente después que uno moría no había juicio, el alma era aniquilada. Ahí usted puede ver a John Stott, que cree también en el aniquilamiento del alma, no hay infierno. Para ellos pues no había nada más después de la muerte, no había un juez a quien debía de rendirse cuentas, todo se acababa con la muerte. Por ello es que ellos enseñaban que el hombre debía entregarse a la satisfacción de cada pasión que tenía. Vive la vida, vívela, no hay que rendirle cuentas a nadie. Si quieres esto, hazlo. ¿Se te antoja esto? Hazlo. ¿Te gusta esto? Tómalo, agárralo para ti. Y ahora nosotros pues pensemos en los ateos prácticos. El ateo práctico no vive así. La diferencia está en que con su boca dice, sí, Dios existe, pero con su vida vive como un demonio. Ahí están los cristianos carnales, ahí está el cristiano libertini, que dice que es creyente, pero no tiene ninguna transformación y su vida no es ni siquiera diferente a la de otras personas que nunca han confesado ni profesado el nombre del Señor. Esa idolatría es que Pablo se estaba enfrentando con la verdad del Evangelio. ¿Cuánto de eso vemos ahora nosotros en el cristianismo, hermanos? Esas filosofías son las mismas, pero los actores, los nombres nada más son los que cambian. Los estoicos, otro grupo de filósofos a los que Pablo también se estaba enfrentando. Los estoicos, ellos tenían una enseñanza basada en la ética. Bueno, y eso no debe ser malo. Como cristianos nosotros también vemos que hay una coincidencia allí con la fe cristiana, la cual tiene que ver directamente con la ética y la moral de la persona. Todos los mandamientos son morales. Aquello que no tiene que ver con la moral, simplemente como la comida, si usted come carne de res o si come carne de pollo, eso no tiene que ver con la moral. El problema es que los estoicos, miren cómo es que nosotros a veces tenemos que rascar. Es igual en nuestros días, cuando alguien dice, no, yo soy cristiano, soy bautista reformado, de la confesión de 1689, ya no podemos creer. Tenemos que sentarnos ahí y rascar, ir cavando, a ver si es verdad. Claro, y en ese cavar, en ese investigar, pues la persona se enoja. Pero estamos viviendo tiempos iguales, por eso es que nosotros necesitamos rascar un poco más, rascar ahí sobre esas declaraciones que hacen. El problema es que los estoicos consideraban la ética como el sustituto de la religión. Ahí está el problema. Ellos hablaban de ética, nosotros hablamos de ética cristiana, pero ellos decían, no, la ética sustituye a la religión. Ahí ya tenemos un problema, y estamos hablando dos cosas completamente diferentes. Al contrario de la fe cristiana, pues por la cual Dios ¿qué hace? Dios le da vida al pecador muerto en delitos y pecados, lo pone además en el camino de justicia y de rectitud. O sea, la ética no es antes, la ética es después que Dios da vida al pecador. Recién el pecador anda justa, rectamente, en luz delante del Señor. Antes no, porque no puede. No podemos hablar de una ética genuina antes de una conversión. No podemos hablar de ética bíblica si es que no hay nuevo nacimiento. Los estoicos también pensaban que todo lo que sucedía era causado por un logos universal y divino. Tremendo, ¿verdad, hermanos? Por un logos universal y divino. Esas palabras nos hacen pensar inmediatamente en Cristo, el logos, el verbo, la palabra universal, divino. Está hablando de Cristo aquí.
y que por lo tanto no había lugar para la oración. Ese es el problema. O sea, ellos decían, todo está determinado ya, todo está decretado. Así que si todo ya está decretado, ¿para qué orar? Ese Dios ya se desentendió de ti. Es una suerte de deísmo, ¿verdad? Simplemente lo que había que hacer es aceptar todo lo que estaba decretado y determinado. Para los estoicos, la razón está por encima de todas las cosas. Es algo también de que uno tiene que ir rascando, por eso le digo, la razón, el intelecto, el conocimiento está por encima de todas las cosas, incluido el amor. Así es como ellos pensaban. Pero ¿cómo piensa la Biblia? Para el cristiano es todo lo contrario. En 1 Corintios 13:2 dice, y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Es distinto. Para nuestra meditación yo quisiera traer otro punto de vista de los estoicos. Y es que para ellos el pecado era simplemente un error de juicio. Un error de juicio, fácilmente rectificado por un cambio de opinión. Todo es cerebral ahí. Todo funciona en el razonamiento. Todo funciona en el intelecto. Ellos no creían en la existencia del diablo, hermanos. Es tremendo. He traído acá quizás, lo podemos decir algo, lo que resalta un poco para nuestro tema ahora. A estos filósofos es que Pablo también los llama idólatras. La idolatría de la ética, que sustituye a Cristo, que sustituye el nuevo nacimiento, que sustituye la verdadera fe. Hermanos, la experiencia de nuestros días nos demuestra que todo lo que ocurrió en los días del apóstol Pablo, todo lo que hemos estado hablando, es lo mismo que también ocurre en los nuestros. Y el mismo enardecimiento o desfallecimiento del corazón de Pablo debe ser también el mismo sentimiento que inunde los corazones de cada uno de nosotros. Hay idolatría por donde sea. La misma filosofía antigua vemos que aún ha sido abrazada por los predicadores y maestros del presente, solo que pues nadie se da cuenta que son epicúreos, o son estoicos. Ahora vamos a ver cuál es la reacción del idólatra frente a lo que el apóstol Pablo enseñaba acerca de la fe y la piedad verdadera. Miren cómo es que ellos reaccionan. En el versículo 18, ahí en Hechos 17, dice, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, con Pablo. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Subraya esa palabra palabrero porque ahorita la vamos a ver. Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. ¿Qué quiere decir este palabrero? Bueno, para nosotros, ¿cuál es el contexto que nosotros de repente tenemos en nuestra mente cuando hablamos de un palabrero? Un charlatán, alguien que habla mucho, un bla bla bla, como decimos nosotros comúnmente. Pero esa palabra palabrero en el contexto de la Biblia tiene un significado diferente. Mire, el diccionario Strong del griego nos trae la siguiente definición: espermologos, que es la palabra palabrero, significa recogedor de semilla, como el cuervo. Por ejemplo, figurativamente, gorrón, aprovechador, específicamente chismoso, palabrero. Pero hay una manera en que yo veo, ¿no?, la peculiaridad cómo es que ellos están usando. Pablo era para ellos, ¿qué cosa? Un recogedor de la semilla. Un recogedor de la semilla. Y en el contexto Pablo estaba, ¿qué cosa? Derribando la enseñanza idólatra de aquellos filósofos. Lo que Pablo estaba haciendo es recoger la semilla falsa para poner la semilla buena. Pero aquellos hombres no lo veían de esa manera. Ellos pensaban que Pablo recogía la semilla de la sabiduría
para implantar la semilla del error. Obsérvese qué curioso es. Por eso es que le estaban diciendo a él, tú te estás llevando la semilla de aquí. Entendemos nosotros que Pablo estaba haciendo era quitar esos conceptos, ese pensamiento, esa manera de ver la vida, ese punto de vista idólatra. Estaba quitándolo, ¿de dónde? Del corazón de ellos, por medio de la predicación del Evangelio. Estaba quitándolo para poner ¿qué cosa? La semilla buena, la semilla del Evangelio, la semilla de la palabra del Dios vivo, la semilla de la palabra del único y verdadero Dios. Y ellos le acusan, no, tú te estás llevando la semilla buena. Te estás llevando la semilla buena y nos quieres traer error a nosotros. ¿Y quién hace eso? Según la enseñanza del Señor, ¿quién es el que se lleva la semilla? ¿Se acuerda usted la parábola del sembrador? Mateo 13:19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. O sea, a Pablo le estaban diciendo, tú eres el malo. Qué tremendo. Para ellos Pablo era el malo, era el diablo. Hermanos, ¿no es así en nuestros días también? ¿No es así? ¿Cómo se le llama a aquel que rechaza la evolución teísta? Hemos visto, ¿no?, que aún dentro de la reforma evangélica enseñan evolución, filosofía, interpretar la escritura por medio de la ciencia. Entonces se para uno como Pablo y dice, no, tenemos que rechazar eso. Eso es mentira, tenemos que creer en una interpretación literal, 6 días literales. ¿Cómo se le llama a esas personas hoy día? Conflictivo. Ahí está. Alborotador. ¿Por qué no nos dejas con nuestra creencia? Pues nosotros queremos creer en la evolución teísta. ¿Por qué te metes? Porque tú eres el malo. Estás recogiendo la semilla. ¿O no es así, hermano? Seamos honestos. Tú tienes que ser tolerante, te dicen, con todas las posiciones. Así como fueron tolerantes los de esa sinagoga y permitieron toda esa idolatría de 3,000 ídolos en esa ciudad. Tú tienes que ser tolerante con todas las posiciones. ¿Cómo se le llama a los que nos oponemos a cualquier clase de hedonismo cristiano, como enseña el Dr. Piper? ¿Cómo se nos llama? Sectario, fariseo, legalista. Déjanos pues, a nosotros nos gusta el hedonismo. Cállate la boca, Pablo. Si Pablo estuviese ahí, le dirían, Pablo, cállate la boca. Quieres quitar la semilla buena para poner tu semilla mala, la semilla de contienda, la semilla del debate, la semilla de la lucha por la verdad. Nosotros no queremos peleas aquí. Queremos tener paz, pero como decía el pastor Ian Paisley, quieren la paz del cementerio, la paz de los muertos. ¿Cómo se califica a aquel creyente que resiste a los seguidores de Baco? Porque también tenemos personas que hablan acerca de Baco dentro de la Reforma. ¿Cómo se le llama a los creyentes que resisten a los postulados que siguen a Baco? El dios de la bebida. ¿Cómo se nos llama? El dios del baile. El dios de los placeres mundanos. Cuando va uno y le dice, no, eso no está bien, eso no es bíblico. Peleador. Está acá, crea conflictos. Intratable. Intratable. Todo lo ve pelea. Todo lo ve discusión. Pero hermano, ¿qué quieren ellos? ¿Cómo debemos actuar nosotros? ¿Ama usted a Dios? ¿Ama usted su palabra? ¿Usted sería capaz de quedarse callado frente a todo esto? Porque, como les vuelvo a repetir, esa ciudad de Atenas es lo mismo que nosotros tenemos ahora. Se nos trata pues a nosotros como si viniéramos de parte del mismo diablo para sembrar la división entre los hermanos. Así es como se nos trata. Pero ¿cuál fue la reacción de Pablo? ¿Cuál fue la reacción del hombre de Dios? ¿Se cayó él? ¿Se quedó callado en silencio?
Él dijo, wow, estoy solo, ni siquiera han venido los otros dos que tenían que venir, estoy solito aquí. Ellos son muchos, ¿qué hago? Señor, tú no quieres que maten a tu siervo, ¿no? Mejor me quedo callado. No, Pablo sabía que estaba en las manos del Señor. La reacción del hombre de Dios fue que cuando Pablo vio esa idolatría del amor al conocimiento frío, la idolatría de la ortodoxia fría, cuando Pablo vio esa idolatría de amor a la criatura, amor a lo creado y no al creador, él abre su boca para predicarles al Dios verdadero, la fe verdadera y la práctica de la vida verdadera. Eso es lo que hace Pablo, eso es lo que tenemos que hacer nosotros también. Y lo vemos en Hechos 17, versículos 29 y 31. Dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Arrepiéntanse, les dice Pablo. Arrepiéntanse de ese ídolo de la ortodoxia fría. Arrepiéntanse de ese ídolo de las obras de la ley sin el corazón. Arrepiéntanse del ídolo de la moralidad externa. Arrepiéntanse de la ética. Arrepiéntanse de su evolucionismo. Arrepiéntanse de toda su filosofía. Y es pecado. Es pecado, por eso es que Pablo dice arrepiéntanse. Es pecado. Hermanos, nosotros vivimos en el medio de un mercado de religiones. Igual como en Atenas. Vivimos en medio de un mercado de religiones donde el objetivo es poner dentro del cristianismo bíblico la levadura de la filosofía, la levadura del hedonismo, la levadura de los placeres mundanos, la levadura de la ciencia para interpretar la Biblia, la levadura de minimizar el pecado, la levadura de la autosatisfacción, la levadura de la moralidad vacía de Dios, la levadura de una cruz sin sufrimiento, la levadura del intelectualismo, la levadura del desprecio por la oración privada, la levadura del desprecio por todas las prácticas piadosas que Dios nos manda en su palabra. Ese es el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Por eso también es el tiempo de aferrarnos nosotros, ya que vivimos en medio de esto, ya que ese peligro es el que nos rodea a nosotros. Es el tiempo de aferrarnos a aquella fe histórica, aquella fe pura, aquella fe libre de toda contaminación de pensamiento y de obras mundanas y profanas. Tenemos que unirnos, aferrarnos a esa fe. Es el tiempo también de proclamar la verdad en medio de toda clase de idolatría. Es el tiempo de cumplir el mandamiento del Señor cuando Él dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Recuerde, hermanos, solamente el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios trino es quien debe ser amado, protegido, defendido y servido. Acuérdese, solamente Él. Eso es lo que demanda Dios del hombre, y eso espero que nosotros podamos cumplir con la ayuda de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, te agradecemos por tu palabra, Señor. Te agradecemos porque podemos hablar de estos temas aquí en este lugar, Señor. Bendice tu palabra. Ayuda, Señor, a examinarnos en este tema de la idolatría. Ayúdanos a vernos, Señor, como tú nos ves, que tu palabra sea la que juzgue, Señor, nuestras intenciones, sea precisamente como dice Hebreos 4:12, la espada de dos filos, que nos haga discernir nuestras intenciones, Señor. Ayúdanos, te pedimos. Ayúdanos a ser como Pablo, Señor, para tener el valor de enfrentar toda esta idolatría que nosotros hemos podido ver por tu gracia en tu palabra. Bendice, Señor, esta predicación, que sea guardada en los corazones de tu pueblo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.